Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una nueva entrega especial sobre producción porcina en la que para comenzar les proponemos repasar cuáles son los principales ítems dentro de los costos de producción. El principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de peso de los animales con el menor consumo de alimento y tiempo de engorde posible. En la estructura de costos de las granjas, los ítems de mayor relevancia son los relacionados a la nutrición y la salud de los cerdos y la inversión en salarios y capacitación de los recursos humanos. Dentro de los ítems del costo de la producción porcina tenemos los tres primeros que se llevan casi el 90% del costo de producción, estando en el primer lugar el alimento balanceado, que según los precios de los commodities que tengan en el mercado ronda entre el 65 y el 75%. El segundo punto, también muy importante dentro del costo, es la mano de obra, que lógicamente según esa variación del costo de la alimentación puede rondar entre el 8 y el 11%, y como tercer punto está todo lo vinculado al costo de la sanidad de la producción porcina. El sector porcino en Argentina ha evolucionado, afrontando problemas coyunturales vinculados a la economía, al mercado, a la sanidad y a las políticas que de modo directo o indirecto lo afectan. Los cambios de los mercados, que inciden en el negocio porcino, y las permanentes variaciones en la economía nacional generan incertidumbre en la cadena de valor. Cuando uno habla del manejo económico en producción, fundamentalmente sabemos que tenemos tres variables económicas que son muy importantes, que es el precio del capón y los costos de los granos, o sea, el maíz o la soja, ítem que el productor no puede modificar, sino que es tomador de precios, no formador de precios de esos insumos. Pero bueno, siempre hablamos de que una de las herramientas que tiene el productor en esos términos es justamente lo que es tranquera afuera, para lograr de alguna u otra manera, a través de la escala, de la especialización, lograr el mejor precio del capón y lógicamente comprar estos insumos lo más barato posible. El principal factor que influye sobre un sector como el porcino, que tiene el año 2020 producimos 655.000 toneladas, según los datos del Ministerio, de los cuales el 94% se destina al mercado interno y un 6% al mercado de exportación. Sin ninguna duda que los factores que influyen son los económicos, ¿no? Fundamentalmente las situaciones económicas que el país vive. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el país entra en alguna crisis económica se afecta el poder adquisitivo, y una actividad que destina el 94% de su producción al consumo interno depende del poder adquisitivo de la gente y de la competitividad que la carne va a tener en precio con respecto a las otras carnes. Y otra cosa que siempre influye mucho en el sector porcino, como también lo influye en el sector avícola y en el sector bovino, es el precio de los granos. O sea, el productor porcino tiene insumos que son el maíz y la soja, que constituyen el alimento de los cerdos y que constituyen el 70% del costo de producción, que tienen un precio de referencia dolarizado en un mercado externo y vende sus productos, que es el kilo de capón, al consumo interno en precios especificados. Por lo tanto, ese es un problema, y estas situaciones y estas variaciones, tanto en la situación económica del país, que impacta en el poder adquisitivo de la gente, como el precio de los granos, que tiene referencia en el mercado externo, impactan directamente en los vaivenes que tiene a veces la rentabilidad del sector porcino. Este momento que hoy tiene la producción porcina no va a ser el primero, ni creo que vaya a ser el último que haya alguna coyuntura económica. Para hacer un poquito de historia, digo, en el 2007 recuerdo que hubo algo parecido con retención y que se buscó hacer una compensación a los productores. Después tuvimos en el 2009, hemos tenido la gripe porcina, que la gente no quería consumir cerdo porque lo vinculaba a esa pandemia, y también tuvimos una crisis importante, ni hablar la última crisis del 2015-2016, donde se quitó las retenciones al maíz, se devaluó un 50%, en fin. Todo eso hace que el sector porcino siempre tenga que enfrentar estas crisis. Por eso yo creo que el mayor desafío que tiene el sector en estos años es lógicamente, trabajar en eficiencia. Eso tiene que estar implícito, ¿no? Y buscar esas dos E restantes. Digo 3E porque la primera es eficiencia, la segunda es especialización y la tercera es la escala. Entonces creo que el desafío más importante que tiene el productor en estos próximos años es buscar la especialización y la escala tranquera afuera, a través de asociaciones, de integraciones. Ya veremos la forma que tenemos que hacer
entre los técnicos y los productores de poder buscar esa escala, que creo que es lo que realmente va a defender de una forma más sostenible al productor en los próximos años. La producción porcina en Argentina en los últimos años ha debido adaptarse a nuevas pautas, modificando sus métodos de manejo para mejorar la rentabilidad. El sector ha iniciado una reconversión de sus modelos de producción, redefiniendo sus esquemas de escala productiva, con ajustes en los modos de manejo, buscando la eficiencia en el uso de los recursos y como estrategia para reducir los costos de producción. Uno toma como estrategias para disminuir los costos algo que cree que es algo puntual, cuando en realidad una estrategia tiene que ser constante. No hay ningún momento dentro de la producción porcina en la historia que uno diga, bueno, hoy no me conviene reducir costos. O sea, con esto quiero decir que toda estrategia que uno haga dentro de la granja son estrategias que van a tener un resultado mediano a largo plazo. Acá hay ciclos biológicos y cualquier decisión que tome hoy en el sentido de mejorar la conversión, aumentar la tasa de preñez, aumentar el número de nacidos totales, aumentar el número de destetes, son tecnologías de procesos que hacen que esos resultados que terminan bajando los costos se vean 6, 7 o 12 meses después. Dentro de todas esas estrategias, las que uno generalmente repasa es lógicamente hacer el mejor alimento balanceado a menor costo, eso siempre comparado al rendimiento de conversión de alimento en carne, aumentar la tasa de preñez, que esa tasa de preñez nos va a multiplicar el número de destetados, eso es un concepto que es bueno aclarar. Siempre un punto más de preñez multiplica, un destetado más suma, como para darle una importancia a un ítem y al otro. Y bueno, todo lo que haga a aumentar los kilogramos por madre por año y con eso disminuir los costos fijos de la madre, van a ir en ese sentido, ¿no? A bajar o tener una estrategia para bajar el costo productivo. Teniendo en cuenta los gustos de los consumidores, en Argentina, históricamente, el sector productivo se ha orientado a generar animales livianos y con determinado porcentaje de grasa. Sin embargo, en los últimos tiempos, con el desarrollo genético y cambios en las pautas de manejo, se está respondiendo a las preferencias del mercado, con nuevos cortes y carnes provenientes de animales que llegan a la faena con más kilos. El aumento de peso de faena en cerdos para carne con mayor calidad es una estrategia que el sector productivo puede adoptar para mejorar la relación entre sus costos y la eficiencia. Esto de bajar costos son trabajos que se ven a largo plazo, pero hay una estrategia a corto plazo que puede hacer el productor y que hoy la genética y el alimento balanceado lo permite, que es aumentar el peso de faena. Yo creo que eso sí es una decisión que la podemos tomar hoy y el resultado lo tenemos el mes siguiente, cosa que cuando uno quiere destetar de 10 pasar a 13 es un proceso que tarda 12, como dije, un año. En cambio, esta estrategia de aumentar los pesos de faena, de llevar los 105, 107 hasta 120, es una forma muy importante de diluir los costos fijos, y más pensando que ahí estamos utilizando un alimento balanceado que es más barato. Yo creo que hoy el kilo de alimento balanceado terminador está alrededor de 26 pesos. En esa etapa la conversión es 3:1, así que si uno hace 26 por 3, estamos hablando entre 70 y 80 pesos de costo, cuando hoy se vende a 127. Entonces, esos kilos son kilos baratos que tienen su rentabilidad, su margen de ganancia, y a su vez nos diluyen el resto de los kilos que hicimos hasta ahí. Entonces, es una estrategia que podemos utilizar a corto plazo, siempre y cuando, lógicamente, contemos con una genética de punta y un buen alimento balanceado para no perder calidad, ¿no? Después de repasar cómo se compone la estructura de costos en la producción porcina y cómo se puede hacer para mejorarla, les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, porque en nuestro próximo bloque vamos a estar contando cómo le podemos dar mejor bienestar a los cerdos. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPorc, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. Vetifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. Vetifarma.com.ar. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina.
Hormitec, premoldeados de hormigón. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. El mercado de la carne porcina presenta nuevos y mayores desafíos. Para superarlos, llegó Atmost, la solución nutricional integral para crecimiento y terminación que hace crecer su negocio. Potencia su inversión. Elija Atmost. Más información en provimiargentina.com.ar. El bienestar animal es un aspecto clave tanto para la mejora productiva como para la calidad de vida de los cerdos. Es por eso que en el siguiente informe les contamos por qué. El bienestar animal es una condición ideal, resultado de la aplicación de normas específicas, adecuadas y posibles sobre los sistemas y procesos involucrados a lo largo de toda la cadena productiva, por lo que ciertas fallas en dichas pautas son factores que afectan al bienestar de los cerdos. Los factores que atentan contra el bienestar de los porcinos los podemos agrupar en 5 grandes principios, básicamente, empezando por el básico que tiene que ver con la alimentación y la nutrición. Esto consiste en proveerles el alimento y el agua en la cantidad y en la calidad suficiente para que no sufran hambre o sed prolongada. Después podemos hablar de los factores que atentan, que son los factores ambientales, que tienen que ver con que estos animales hay que proveerles una temperatura adecuada, que tiene que ver con la temperatura y la humedad, la ventilación del ambiente y darles un espacio suficiente para que ellos puedan moverse libremente y tengan espacio suficiente para descansar también libremente. Luego están los factores que afectan a la salud y a la sanidad de los animales. Debemos proveerles de los cuidados necesarios para que prevenir las enfermedades y las lesiones que puedan llegar a tener. Y el último punto involucra al comportamiento. Tenemos que tratar de proveerle los elementos necesarios para que los animales puedan expresar sus comportamientos naturales, para evitar que aparezcan conductas que no son naturales y que pueden afectar a sí mismo y pueden afectar a sus compañeros. Los problemas vinculados al bienestar animal se generan en los diferentes eslabones de la cadena de producción. Estos ocurren por el manejo inadecuado, como también por el uso de instalaciones y métodos de trabajo que generan estrés. En las últimas décadas, las pautas de manejo de los animales en las granjas se ha reorientado a generar mejores condiciones de vida a los cerdos. Hay muchas mejoras a nivel internacional, por supuesto. Hay países muy avanzados donde se han implementado muchísimos cambios tendientes a mejorar el bienestar de estos animales. Y cuando hablamos de nuestro país, nosotros estamos viendo que los responsables de los criaderos realmente están viendo esto, están mirando a otros países a ver qué se hace, países más avanzados como los países europeos. Y eso se nota en cuanto recibimos consultas de nuevos proyectos, sobre todo. Los nuevos proyectos uno empieza a ver como estamos hablando de inversiones muy grandes, entonces pensar muy bien si vamos a tener restricciones en cuanto a la infraestructura y al equipamiento que vamos a necesitar para cumplir con futuras exigencias que pueden venir, sobre todo mirando a los países que están más avanzados en la temática. Y un claro ejemplo de eso, por ejemplo, es la gestación, el sistema de gestación. Hay 2 grandes sistemas que son gestaciones individuales en jaulas individuales o gestaciones grupales, ¿no? Tener a los reproductores, a las hembras reproductoras en grupos con libertad de movimiento. Eso es algo que en los países más avanzados como en Europa está totalmente ya prohibido, la gestación individual.
y en países cercanos también se está regulando, y vemos que cuando nos plantean en las planificaciones de nuevos criaderos, vemos que la mayoría se está volcando por este sistema de gestación grupal, que aunque no es obligatorio aún en nuestro país, lo ven como algo que muy cercano y que puede llegar a venir esta restricción, y que por lo tanto al momento de hacer esta inversión, que es muy costosa, es mejor asegurarse de estar cumpliendo previamente con estas futuras posibles exigencias. La falta de conocimiento sobre los factores que atentan contra el bienestar de los animales y la incidencia de esta problemática sobre la economía del sector productivo es una de las principales amenazas a la sustentabilidad del negocio porcino. El manejo tiene que ser planificado básicamente cumpliendo con estos 5 grandes principios que hablamos previamente, en cuanto a la alimentación, el ambiente que le debemos proveer, el cuidado de la salud y tratando de darle todos los elementos a los animales para que expresen al máximo sus comportamientos naturales. En este punto, más allá de la planificación, de las instalaciones, del diseño, del equipamiento, tiene mucho que ver la capacitación de estas personas, de los responsables de los criaderos y de las personas que van a estar en contacto directo con los animales. Es muy importante que todas estas pautas de manejo las sepan las personas que van a estar en contacto con los animales. Es muy importante la relación humano-animal en este punto, y esas capacitaciones en todas estas pautas de manejo tienen que hacer un énfasis en la parte empática de los cuidadores en relación a estos animales, no como objetos y unidades productoras, sino como lo que son animales sintientes, y tratando de verlos desde esa perspectiva. Toda la capacitación del personal en cuanto a las prácticas rutinarias que significan alguna práctica dolorosa para los animales, como la castración, el corte de cola, los arreos, los movimientos, los reagrupamientos, el destete, que es un momento crítico para los animales, deben realizarse de una forma en que otorguen el mayor bienestar animal, por un lado teniendo en cuenta que son animales sintientes, y por otro lado porque nos van a traer otro tipo de beneficios también. El bienestar animal, generado a partir de dar condiciones óptimas de ambiente, es un aspecto central para evitar cuadros de estrés calórico. En el manejo se sugiere la disponibilidad de agua apta para el consumo animal, proveer de sombra, modificar los patrones de alimentación, evitar maniobras de manejo bajo temperaturas extremas y optimizar el uso de cortinas. Y el ambiente, cuando hablamos de ambiente específicamente, hay varios puntos. El primero y el más básico es la temperatura, que hay una temperatura de confort que es para cada edad de animal y para cada categoría. Debemos proveer un rango adecuado de temperatura. Esto tiene que ver con la humedad y con las épocas del año y el lugar donde está la granja. Tiene que ver con el sistema de climatización y el control ambiental que tenga el criadero, con la infraestructura, si es automático o si es manual. Está muy relacionado también a la ventilación, porque cuando uno maneja la temperatura tiende a regularlo con la ventilación, pero a veces si restringimos la ventilación se acumulan gases que pueden ser nocivos, como amoníaco, dióxido de carbono. Entonces estos ítems de temperatura, humedad, ventilación están relacionados. Por otro lado, tenemos que tener muy en cuenta las instalaciones, el tipo de piso, el tipo de corral, la superficie que le vamos a destinar a los animales para que se muevan y tengan lugar para descansar. Y finalmente, tratar de que los ambientes le permitan expresar a los animales sus comportamientos naturales. Y esto muchas veces es difícil de lograr. Los cerdos son animales muy curiosos y que un comportamiento puntual es osar investigar el suelo, algo que por ahí en los lugares confinados es imposible de realizar, pero bueno, hay estrategias y hay métodos donde se pueden enriquecer esos ambientes con objetos o con cosas que le permitan al animal expresar esa conducta de investigar, para evitar la aparición de otras conductas que son nocivas para el bienestar y para la salud de ellos, a veces para la salud física. Los problemas vinculados al bienestar animal se generan en los diferentes eslabones de la cadena de producción. Estos ocurren por el manejo inadecuado, como también por el uso de instalaciones y métodos de trabajo que generan estrés.
Durante el proceso de la faena, se deben implementar formas de manejo que impidan al animal enfrentar situaciones estresantes. Hay ejemplos muy claros, el maltrato, por ejemplo, cuando hablamos de calidad de carne, un animal que es maltratado, cuando no recibe los cuidados adecuados durante los últimos días previos a la faena, tanto en el criadero como en el transporte o en la misma planta de faena, afecta muchísimo, por ejemplo, la calidad de carne y la calidad organoléptica, lo que va a recibir el consumidor. El cerdo es una especie que es muy sensible en cuanto a la calidad de carne a estos factores previos a la faena. Entonces nos podemos encontrar con una calidad de carne óptima, que es una carne jugosa, de un color rosado y tierna, si el animal recibió un buen trato previo, o con carnes que son totalmente duras y oscuras, o en el otro extremo carnes que son secas y pálidas, que el consumidor no acepta, y por lo tanto ahí vemos el impacto económico que puede tener si los animales han tenido un maltrato en alguno de estos puntos previos, ya sea en el criadero, en el transporte o en la planta de faena. El creciente intercambio mundial de alimentos ha profundizado el comercio, demandando cambios a los modelos productivos. Si bien los organismos públicos y el sector productivo buscan alternativas para velar por el bienestar animal, propiciando el estatus sanitario como factor de importancia, la problemática plantea desafíos. En el caso de Chile, desde hace ya varios años, que están muy avanzados en la temática. Y en el caso de Brasil, en este último año entró en vigencia también un protocolo y unas restricciones que son muy estrictas, que sí permiten un plazo de algunos años para la adecuación de las granjas existentes, pero no para las nuevas. Las nuevas granjas desde ya tienen que cumplir con, por ejemplo, gestación grupal. Y bueno, en el caso de Argentina hay, por supuesto, legislación desde hace varios años en cuanto a la temática de cuidado de los animales y de no maltrato a los animales, pero específicamente hay una resolución de SENASA del 2019 que está en vigencia, que está muy relacionado a lo que hablamos de estos 5 grandes criterios y principios de bienestar animal, que dice que el productor o el responsable de los animales está obligado a cuidar adecuadamente a los animales, a proveerles alimento, agua, un ambiente adecuado, a que el personal que los maneje esté capacitado, a evitarles el sufrimiento y bueno, hasta el punto del sacrificio humanitario de animales que no tienen, que lo necesitan. Y en cuanto a la provincia de Córdoba, también desde hace varios años hay una ley de buenas prácticas agropecuarias en general, que para los productores porcinos incluye un apartado con algunos indicadores que se van actualizando año a año en el manual de buenas prácticas agropecuarias, y que son indicadores también que van en función de mejorar el bienestar animal, específicamente la producción porcina. Ahora que tenemos más herramientas para brindarles mejor bienestar a los cerdos, les proponemos hacer una pequeña pausa, pero antes queremos agradecerle a los referentes del INTA Marco Juárez por su constante aporte en conocimientos. La pausa y enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Laboratorio Llamas. Un laboratorio líder en innovación. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica.
Hormitec, premoldeados de hormigón. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPork, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. La intensificación de la producción porcina se está definiendo de alguna manera con la incorporación de nuevas infraestructuras y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. El desarrollo industrial de las nuevas infraestructuras productivas busca favorecer el bienestar de los cerdos, asegurar la sanidad de los animales y fundamentalmente cuidar los recursos, generando ambientes amigables con el entorno. Cada obra de infraestructura orientada a la producción porcina requiere el diseño de un proyecto integral que contemple su factibilidad desde los cimientos. Se arranca precisamente con un estudio de suelo para ver qué tipo de bases fundacionales va a tener esta nave premoldeada. Entonces se hace, como decía, el estudio de suelo, se hacen las perforaciones, se hace una platea, una base fundacional, un pilote, si es necesario, digamos in situ, se hace un cuenco premoldeado o in situ también, y después directamente desarrollamos una base premoldeada, una fosa que tiene 12 metros de largo por 3 de ancho, en donde se hace la cama de agua para poder tener todos los desechos de los cerdos, y después directamente son columnas, una viga delta, los slats correspondientes tipo americano de 3 metros, columnas, y después directamente ya se coloca la chapa correspondiente de que el cliente pueda decidir, digamos, el tipo de chapa que quiera. Cada proyecto se analiza en profundidad, se ve las dificultades o problemas que puede llegar a tener el suelo, se ve las soluciones y es cuestión de tomar decisiones y arrancar, digamos. La rapidez, el nulo desperdicio en obra y la durabilidad de los productos ante la corrosión son algunas de las ventajas diferenciales de la construcción de granjas con materiales premoldeados de hormigón. Al permitir el montaje de módulos, la instalación de slats de engorde, gestación, vigas de apoyo y otros elementos estructurales es adaptable a las diferentes escalas productivas. Directamente nosotros tenemos por decirlo, un módulo estándar de 12 metros que se puede hacer modular para la cantidad de tamaño que quiera, pero es totalmente adaptable a cualquier tipo de producto. Es cuestión de sentarnos a charlar con el productor, con la empresa, con la cooperativa, con un grupo de productores asociados y ver la factibilidad del proyecto, digamos. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más Saber Rural. Hasta entonces.